Muchas gracias. Gracias a la doctora Icaza, gracias a Ale Noble por la invitación. Y vamos a hablar de una enfermedad que desde varios puntos de vista es emergente, que es sobre lo que ha versado el curso. La colitis microscópica es una enfermedad relativamente reciente en su descripción, es una enfermedad joven. La primera descripción de la enfermedad se hizo en el 1976 y correspondió a un caso de colitis colagenosa, y el término colitis microscópica se utilizó por primera vez o se propuso en 1980. Y es una enfermedad emergente porque no solamente la observamos cada vez con mayor frecuencia o pensamos más en ella, sino porque así lo demuestran los estudios de incidencia que se han hecho en poblaciones donde se han realizado estudios de corte adecuados. No hay que olvidar que es una enfermedad inflamatoria intestinal por definición y que causa aproximadamente el 15% de los casos de diarrea crónica acuosa no sanguinolenta. Y a pesar de todo esto, es un padecimiento menospreciado y subdiagnosticado. Desde 2013, tenemos ya una definición consensuada respecto a la colitis microscópica, y el Grupo Europeo para la Histopatología de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal la definió como una entidad que se presenta en un paciente con historia clínica de diarrea crónica acuosa no sanguinolenta, que además presenta un colon de aspecto endoscópico normal o casi normal, y que además se caracteriza por un patrón definido que puede ir en dos vertientes, ya sea colitis colagenosa o colitis linfocítica, aunque en realidad esto solamente sirve para la definición. Las diferencias clínicas son sutiles. Y esta definición consensuada fue ratificada por el Grupo Español para el Estudio de la Colitis Microscópica, que publicó muy recientemente su trabajo de consenso. La colitis linfocítica se define como el aumento de linfocitos intraepiteliales, más de 20 por cada 100 células epiteliales, que además en las biopsias muestra un infiltrado inflamatorio mononuclear o mixto de manera incrementada en la lámina propia, y que además, por definición, debe de respetar la arquitectura de las criptas. Puede haber cambios degenerativos en el epitelio superficial. El grupo de consenso de enfermedad inflamatoria pide a los patólogos que traten de hacer el diagnóstico con las tinciones habituales de hematoxina y eosina, pero reconoce que hay casos difíciles y la inmunistoquímica para tinción de linfocitos CD3 puede ser de utilidad en casos especiales. La otra variante, la colitis colagenosa, se caracteriza por un engrosamiento de la banda de colágena subepitelial mayor de 10 micras, con elongación de la misma y que además atrapa capilares, pero nuevamente un criterio importante es que la morfología de las criptas se mantenga normal. Puede haber incremento de linfocitos intraepiteliales, habitualmente a niveles menores que los de la colitis linfocítica, y nuevamente el grupo de consenso insta a los patólogos a que hagan el diagnóstico por tinciones habituales. Pero en casos especiales, como el que les presento aquí, la tinción con tricómico de Masson puede ser de utilidad, o bien la inmunistoquímica para teñir tenacina. Se ha reconocido en los últimos años que existe un subgrupo de pacientes que tienen diarrea crónica, que tienen una colonoscopía de aspecto normal o casi normal, pero que no cumplen con los criterios histológicos de la colitis microscópica completa. Muestran un incremento en el infiltrado inflamatorio o un incremento de la banda de colágena, pero no a niveles de la colitis completa. Esto, a lo largo de la literatura, lo pueden encontrar con muchos términos, como colitis microscópica de cambios mínimos, como colitis microscópica indefinida, inespecífica o paucicelular. Y el término colitis microscópica incompleta se empieza a acuñar desde hace algunos años como un término aceptado o cada vez más aceptado. Recientemente se ha propuesto una definición para colitis microscópica incompleta como aquella que se presenta en el sujeto con diarrea acuosa crónica no sanguinolenta, colon normal, pero que además presenta más de 10 linfocitos intraepiteliales por cada 100 células epiteliales o menos de 20, o una banda de colágena mayor a 5 pero menos de 10 micras. No sabemos cuál es la prevalencia de la colitis microscópica incompleta porque no se contaba con una definición aceptada, y nosotros hemos seguido un grupo grande de pacientes con estas características, diarrea crónica acuosa no sanguinolenta y colon normal, y hemos encontrado, utilizando estos criterios de definición, 21% de pacientes con colitis microscópica completa y 2% de colitis microscópica incompleta. El tema sigue siendo controversial porque, si bien se justifica el pensar en colitis microscópica incompleta para instaurar un tratamiento efectivo de manera temprana en pacientes con estas características, hay que reconocer que la afección de la colitis microscópica es en parches, y bien las biopsias pueden estar siendo tomadas de alguna zona que no afecta en forma completa el intestino. Hay que reconocer que hay variabilidad
interobservador y desconocemos exactamente las implicaciones en la evolución de esta enfermedad, si esto va a virar hacia una colitis microscópica completa como tal o no. En la literatura van a encontrar algunas otras variantes anecdóticas de la colitis microscópica, como son la de células gigantes, la pseudomembranosa o la colitis activa focal, que seguramente es un término que en los próximos años dará mucho de qué hablar y se asentará o desaparecerá en forma definitiva. La colitis microscópica es una enfermedad ubicua, típicamente afecta a pacientes entre los 50 y los 60 años de edad y es más frecuente en mujeres. La proporción se va incrementando y la prevalencia de esta enfermedad con estas características, diarrea acuosa, llega a ser hasta del 20% en mayores de 70 años. En México ha dejado de ser, en mi opinión, una enfermedad anecdótica o de reporte de casos. Les presento aquí 5 estudios que se han realizado en nuestro país en diferentes poblaciones, sujetos con diarrea crónica, sujetos con criterios de síndrome de intestino irritable o síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, y como verán muestran prevalencias de colitis microscópica que van del 6 al 28%. De tal manera que en la actualidad se acepta a nivel mundial, y México no es la excepción, que 1 de cada 5 a 6 pacientes con diarrea crónica no sanguinolenta tienen colitis microscópica. La incidencia se ha calculado en aproximadamente 19 casos por 100,000 habitantes, esto en las poblaciones donde se han hecho estudios de corte apropiados, que básicamente son 2, los países escandinavos, principalmente Suecia, donde hay un grupo importante que estudia esta enfermedad, y el grupo de la Clínica Mayo. La incidencia parece haberse incrementado de manera importante en los últimos años, fundamentalmente porque reconocemos con mayor frecuencia la enfermedad, porque posiblemente haya más frecuencia de enfermedades asociadas a este trastorno y con ello el consumo de fármacos que también se asocian al desarrollo de colitis microscópica es más común. Y bueno, también posiblemente porque se emplean con más frecuencia las biopsias. Sin embargo, esta última teoría pues ha quedado un poco retrasada porque hay un estudio de corte importante de una década que se hizo en Suecia, donde como pueden ver la incidencia de colitis microscópica, tanto colagenosa como linfocítica, en un periodo de 10 años se incrementó 5 veces en comparación con el uso de las biopsias, que se incrementó apenas 1.5 veces. De tal manera que el mayor uso del recurso diagnóstico no parece explicar por sí mismo el incremento de la incidencia de la enfermedad. Los mecanismos que explican la diarrea no están todavía muy definidos. Es posible que en realidad sea una consecuencia de la combinación de factores secretores, osmóticos e inflamatorios, pero lo que sí está muy claramente definido son los factores de riesgo y básicamente, aunque hay varios, 3 son los que destacan. Los factores hormonales, los estrógenos y la progesterona tienen un efecto antiinflamatorio reconocido en modelos experimentales murinos de colitis inducida por químicos, y es un hecho de observación que la edad pico de debut de la colitis microscópica en las mujeres coincide con la menopausia, de tal manera que después de este periodo de la vida, la proporción de hombres y mujeres afectados por esta enfermedad es mucho mayor en la mujer en proporción de 4:1. El otro factor reconocido es la autoinmunidad. 1 de cada 5 pacientes con colitis microscópica tiene enfermedades autoinmunes. El riesgo de un paciente con colitis microscópica de desarrollar alguna enfermedad autoinmune es 10 a 11 veces mayor en comparación con controles. Y las enfermedades asociadas con más frecuencia son enfermedad celíaca, alteraciones de la tiroides, condiciones de la piel y las articulaciones, y con menos frecuencia Sjögren y diabetes mellitus. La asociación de la colitis microscópica es mucho más estrecha con la enfermedad celíaca, y si lo vemos desde el otro punto de vista, los enfermos celíacos, especialmente mujeres de edad media, tienen 50 a 70 veces mayor riesgo de desarrollar colitis microscópica en comparación con la población general. Desafortunadamente, esta asociación tan estrecha no ha sido reproducida de manera uniforme en todas las poblaciones estudiadas, y no existe hasta la fecha ningún perfil de anticuerpos de autoinmunidad que defina a los pacientes con colitis microscópica. El tercer factor de riesgo asociado a colitis microscópica es el consumo de fármacos. Se han buscado la forma de cómo un medicamento puede generar diarrea crónica y se ha involucrado desde factores inflamatorios propios de la droga, reacciones de idiosincrasia, efectos indeseables de fármaco, y no se ha encontrado todavía cuál es específicamente el detonante en colitis microscópica. Hay varios medicamentos que han sido propuestos y como grupo los más asociados al desarrollo de la enfermedad son antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores beta y antidepresivos. Como fármacos individuales la lista es muy larga, pero la encabezan acarbosa, aspirina,
omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ranitidina, clozapina, ticlopidina y sertralina. Recientemente, un trabajo demostró que el uso concomitante de antiinflamatorios e inhibidores de bomba de protones, que no es nada infrecuente, en forma continua y por tiempo prolongado, incrementa 5 veces el riesgo de padecer colitis microscópica. A pesar de esta estrecha asociación, no existen estudios que hayan demostrado una relación temporal entre el consumo de fármacos y el desarrollo de colitis microscópica, ni tampoco una relación causa-efecto. Y el impacto real de suspender los medicamentos en la evolución de la enfermedad o en el control de la diarrea se desconoce, aunque es una recomendación de expertos. Con respecto al cuadro clínico, la colitis microscópica tiene que verse como algo más que una simple diarrea. Hemos repetido muchas veces que esto es un cuadro de diarrea crónica acuosa no sanguinolenta en sujetos con un colon normal, y eso parece que hace que pensemos que puede ser algo leve, y en realidad hay múltiples estudios que han demostrado que cuando esta enfermedad se encuentra activa, deteriora de manera muy importante la calidad de vida de quienes la padecen. Y si lo buscamos de manera intencionada, el dolor abdominal, la fatiga, las artralgias y las mialgias son sumamente frecuentes, y el problema es que persisten en muchos pacientes aun cuando haya remisión de la diarrea. Otro problema práctico en el cuadro clínico es la enorme sobreposición de colitis microscópica con síndrome de intestino irritable, y eso es un problema práctico. Una proporción grande de pacientes con colitis microscópica cumple criterios de síndrome de intestino irritable clínicos, y ninguna de las versiones de los criterios clínicos ha logrado mejorar, lograr discriminar a los pacientes con colitis microscópica de los de enfermedad funcional. Se sabe que los pacientes con colitis microscópica que cumplen criterios de síndrome de intestino irritable experimentan más síntomas gastrointestinales y además tienen una mayor afección del bienestar psicológico. El diagnóstico entonces se basa en los hallazgos histopatológicos ya ahora claramente definidos y consensuados en sujetos con un cuadro clínico compatible, pero que no tengan otras causas de diarrea. Y aquí pues no hay un acuerdo de cómo se deben estudiar estos pacientes. La lógica manda que una historia clínica detallada y una investigación dirigida hacia las posibles causas de diarrea, consumo excesivo de sorbitol, automedicación de laxantes, efectos secundarios de fármacos, pueda ser una buena medida que posiblemente ahorre tiempo y molestias al paciente. En recomendación de expertos, análisis coprológico completo, búsqueda de infección por Clostridium difficile, principalmente cuando se asocia a consumo de inhibidores de bomba de protones y de Yardia lamblia. En casos seleccionados, de acuerdo a sus factores de riesgo o cuadro clínico, enfermedad celíaca, búsqueda intencionada de elastasa fecal por sospecha de enfermedades pancreáticas, o de acuerdo a factores de riesgo, búsqueda de infección por VIH. Y el uso de biomarcadores, tanto en el sentido de apoyar el diagnóstico de colitis microscópica, no está claramente definido. Hay varios estudios que han demostrado elevación de los niveles de calprotectina fecal, pero esto no está claro. Y por el otro lado, si nos enfrentamos a un paciente que tiene criterios clínicos de síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, posiblemente se antoje utilizar los nuevos biomarcadores, como la toxina de distensión citoletal y la antivinculina, pero estos biomarcadores, con todo y que están en uso clínico, no han sido adecuadamente validados para colitis microscópica. El diagnóstico entonces se basa en la toma sistemática de biopsias durante la colonoscopia en presencia de mucosa normal en pacientes con diarrea acuosa. Recordar que hay descripciones de que la colonoscopia no siempre es del todo normal, hay cambios inespecíficos como nodularidad de la mucosa, edema, incremento del patrón vascular, y estas zonas posiblemente requieran una mayor atención al momento de tomar las biopsias. Recordar que la colitis microscópica afecta en forma difusa pero no uniforme al colon, de tal manera que los hallazgos pueden ser más floridos del colon derecho, pero el rendimiento diagnóstico de las biopsias se incrementa cuando hacemos un muestreo más amplio. Por lo tanto, el grupo español para el estudio de la colitis microscópica recomienda la realización de una colonoscopia completa y tomar al menos 2 biopsias de cada uno de los segmentos del colon, así como de aquellas zonas que parezcan un tanto anormales. Con respecto al tratamiento, contamos con una opción terapéutica altamente efectiva, que es la budesonide, un fármaco de baja exposición sistémica, muy bien absorbido y de paso directo al hígado, que se asocia a muchos menores efectos indeseables que sus congéneres, y es la mejor alternativa de tratamiento para esta enfermedad, ya demostrado en ensayos clínicos controlados y comparativos con placebo. 9 miligramos al día por al menos 8 semanas logra remisión en más del 80% de los casos. El número necesario de tratar es verdaderamente bajo y no solamente logra control sintomático, remisión de la enfermedad, sino mejoría histológica y de la calidad de vida. También incrementa el tiempo libre de recurrencia.
Otras opciones con las que estamos familiarizados, la mesalazina, un antiinflamatorio que conocemos de hace mucho tiempo, inicialmente mostró mejoría aparentemente adecuada, sin embargo, en estudios controlados y comparativos con placebo demostró una menor probabilidad de respuesta clínica en comparación con placebo, por lo que en una guía clínica recientemente publicada por la Asociación Americana de Gastroenterología la recomiendan solamente cuando hay contraindicación o falla la budesonida como un fármaco de segunda elección, de la misma manera que sucede con el bismuto, que fue útil en estudios abiertos, pero que no cuenta con ensayos clínicos controlados y se recomienda como fármaco de segunda línea. Seguramente quienes estén interesados en el tema van a ver otras opciones que se han descrito, inmunomoduladores, azatioprina, 6-mercaptopurina, metrotexate, casos anecdóticos de tratamiento con anti-TNF, infliximab, adalimumab, probióticos, medicamentos o más bien derivados herbolarios, Boswellia serrata, casos anecdóticos tratados con colectomía e ileostomía y algunos casos de trasplante de microbiota fecal. En todas estas opciones han sido estudios abiertos, series de casos muy pequeños o refractarios a la budesonide y en ninguno de estos casos existen ensayos clínicos controlados comparativos con placebo. En el algoritmo de tratamiento propuesto por la AGA se dejan como una alternativa refractaria a todos los demás casos, es decir, a budesonide, a mesalazina y a bismuto. Contamos entonces con una alternativa de tratamiento muy buena para lograr la remisión y el problema actual no es ese, sino el problema actual es que el retiro de la budesonida causa recaída sintomática en la mayoría de los casos. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo de recaída, aquellos que tienen más de 5 evacuaciones al día, duración de la diarrea por más de 12 meses o que no recibieron terapia de mantenimiento son quienes tienen mayor riesgo de recaer, de tal manera que el Grupo Europeo para el Estudio de la Colitis Microscópica recomienda, en base a estudios de corte como el que les presento aquí, el dar tratamiento de remisión, tratamiento de mantenimiento, perdón, después de la remisión, porque se ha observado que estos mantienen la remisión clínica en una proporción elevada de pacientes. Recomiendan tratamiento a dosis bajas de budesonida por al menos un año con suplementos de vitamina D y calcio para prevenir efectos secundarios. En México tenemos 2 presentaciones de budesonida y con ambas podemos completar tanto esquemas de inducción de remisión como esquemas de mantenimiento de la remisión. En conclusión, los mensajes que les quiero dejar no para su casa, porque no hay que llevar el trabajo a casa, pero sí para la práctica diaria. La colitis microscópica es una enfermedad inflamatoria que causa diarrea crónica acuosa no sanguinolenta en sujetos con mucosa colónica de aspecto normal o casi normal, pero necesitamos buscarla de manera intencionada. Recordar que el diagnóstico se basa en la búsqueda de los hallazgos histológicos inflamatorios descritos y aquí necesitamos 2 cosas. Miguel Tanimoto nos ha mostrado cuando nos presenta las pláticas de detección oportuna de cáncer que el cerebro los ojos no ven lo que el cerebro no conoce o no piensa. Nosotros, si no tenemos en la mente esta posibilidad diagnóstica, se nos va a escapar muchísimas veces. Entonces, lo primero es estar sensibilizados ante la posibilidad de diagnóstico y lo segundo, tener un patólogo interesado que busque específicamente los cambios histológicos e inflamatorios. Recordar que la afección predominante es en grupos de 50 años o más, que se asocia a enfermedades crónicas y por lo tanto a polifarmacia y al consumo de fármacos que además se asocian a esta enfermedad, y todo esto hace pensar que se convertirá en un problema cada vez más frecuente en los próximos años, de aquí que sea una verdadera enfermedad emergente, y contamos con opciones terapéuticas muy efectivas, pero el carácter crónico y recurrente de la enfermedad obliga a pensar en un mantenimiento prolongado. No olvidar que muchos de estos enfermos lo requieren. Muchas gracias por su atención.